El zumbido monótono y constante del motor del autobús se había convertido en una especie de mantra durante las últimas 6 horas, una vibración profunda que sentía en mis huesos y que marcaba el ritmo de mi regreso. Afuera, el paisaje de la autopista México-Puebla se desenrollaba como un tapiz familiar pero distante, los verdes intensos de los valles dando paso gradualmente al ocre polvoriento de la periferia de la ciudad. Cada kilómetro recorrido no era solo una medida de distancia, sino un paso más lejos de la brisa salada de Veracruz y más cerca del aire denso y cargado de historias de mi hogar en San Ángel. Habían sido 2 meses largos, quizá los más largos de mis 68 años. Cuidar de mi hermana Pilar después de su compleja cirugía de cadera no era una obligación, sino un privilegio. Éramos las últimas 2 piezas de nuestro rompecabezas familiar original. Sin embargo, en la quietud de las noches veracruzanas, escuchando el romper de las olas, la ausencia de mi propia vida se había vuelto un eco ensordecedor. El asiento a mi lado en el autobús estaba vacío, un espacio físico que representaba un vacío mucho más profundo en mi existencia, desde que Jorge, mi compañero de 50 años, había decidido que su viaje en este mundo había terminado. Una sonrisa teñida de melancolía se dibujó en mis labios al recordarlo. Jorge habría odiado este viaje, se habría quejado del espacio para las piernas, habría intentado conversar con el pasajero de adelante y sin duda se habría quedado dormido sobre mi hombro, despertando con un respingo justo al llegar a la terminal. Y también, sin duda alguna, habría compartido mi creciente inquietud sobre nuestro hijo Tadeo. Ese muchacho tiene un corazón demasiado blando, Elara, me había dicho innumerables veces, no con críticas, sino con una especie de triste resignación, blando para las cosas equivocadas. Se deja llevar por el viento que sopla más fuerte, y me temo que su nueva esposa es un huracán. Yo, como siempre, lo defendía. Era mi rol, mi instinto de madre leona, incluso cuando su cachorro ya era un hombre de 42 años, pero en el santuario silencioso de mis pensamientos más honestos, sabía que Jorge tenía una claridad que mi amor a menudo nublaba. Tadeo era mi obra maestra y a la vez mi mayor preocupación. El autobús finalmente se adentró en la vorágine de la terminal de autobuses de Oriente. El alivio fue una ola cálida que me recorrió entera. Estaba en casa, o casi, porque la verdadera brújula de mi corazón, el verdadero norte magnético de mi vida desde la partida de Jorge, era una niña de 7 años, con la mirada curiosa de su abuelo, y una risa que tenía el poder de disipar cualquier sombra. Mi nieta Luna. La extrañaba con un dolor casi físico, una opresión en el pecho que ninguna medicina podía curar, solo el calor de su pequeño cuerpo en un abrazo. Mientras esperaba mi modesta maleta de ruedas, tomé una decisión que alteraría el curso de nuestras vidas para siempre. La idea inicial era ir a mi casa, darme una ducha caliente, deshacer el equipaje y llamar a Tadeo para avisarle de mi llegada. Pero la impaciencia, un torrente de amor acumulado durante 60 días, me ganó la partida. Quería verla. La necesitaba. Le pedí al primer taxista disponible que me llevara a la dirección de Tadeo. El deseo de ver la sorpresa iluminar el rostro de Luna, esa explosión de alegría pura y sin adulterar, era un anhelo demasiado poderoso para ser pospuesto por la lógica o el cansancio. El taxi amarillo se abrió paso por el laberinto de calles que conocía tan bien. La casa de Tadeo era una estructura sólida y hermosa, con muros de piedra volcánica y una bugambilla fucsia que se derramaba sobre la entrada como una cascada de color. Parecía la postal perfecta de una familia próspera y feliz. Una familia cuya felicidad, cuyos cimientos mismos, yo había ayudado a construir, ladrillo a ladrillo, con 30,000 pesos mensuales, puntuales y sin falta, durante los últimos 5 años. Un sacrificio, me repetía constantemente, hecho por el bien supremo de la estabilidad de Luna, para que la agitación del divorcio de sus padres y las dificultades financieras de Tadeo
no dejaran cicatrices en su infancia. El coche se detuvo junto a la acera. Le pagué al conductor con un billete arrugado, mi corazón latiendo con una anticipación casi infantil. Caminé por el sendero de piedra, notando que el césped necesitaba un corte. La puerta principal, una pesada plancha de madera oscura, estaba ligeramente entreabierta. Una extraña quietud emanaba de la casa, un silencio impropio para una tarde entre semana con 3 niños dentro. Con una sonrisa en los labios, empujé la puerta suavemente, preparándome para el grito de ¡sorpresa! Pero la sorpresa, brutal y desgarradora, fue toda para mí. El grito que esperaba, el grito de alegría de mi nieta, nunca llegó. En su lugar, un sonido diferente rasgó el silencio de la casa, un estallido de furia que me golpeó como una pared invisible y me detuvo en seco en el umbral. Era la voz de mi hijo, inconfundible, pero era una versión de su voz que apenas reconocía, afilada por el metal de una crueldad que no sabía que poseía. Te he dicho 1000 veces que limpies este desastre en la cocina ahora mismo, Luna. ¿Eres sorda o simplemente inútil? Cada palabra fue un martillazo en mi corazón. Me quedé paralizada, la mano aún en el frío metal del pomo de la puerta, mi maleta a mis pies. La anticipación feliz se evaporó, reemplazada por un hielo que comenzó a trepar por mi columna vertebral. El instinto me hizo retroceder un paso, no para huir, sino para buscar refugio en las sombras del pórtico. Me moví lateralmente, pegándome a la pared exterior, hasta llegar a la amplia ventana del comedor. Daba directamente a la cocina, ofreciendo una vista sin obstáculos del drama que se desarrollaba en el interior. Y lo que vi a través de ese cristal impecable fracturó mi mundo. Allí estaba ella, mi Luna, mi pequeña y dulce nieta. No llevaba puesto el colorido vestido que le había enviado desde Veracruz, ni las sandalias brillantes que adoraba. Vestía una camiseta gris, descolorida y holgada, que seguramente había pertenecido a uno de sus hermanastros, y unos pantalones de chándal viejos con un notorio agujero en la rodilla. Estaba de rodillas sobre las frías baldosas de terracota, sus pequeñas manos luchando con un trapo sucio, intentando desesperadamente absorber un charco oscuro y pegajoso de jugo de uva que se había extendido por el suelo. Su cuerpo menudo temblaba con cada sollozo reprimido, sus hombros se sacudían. Desde mi ángulo podía ver el perfil de su rostro, surcado por lágrimas silenciosas que caían y se mezclaban con el desastre a sus pies. De pie, cerniéndose sobre ella como un depredador, estaba Tadeo. Su postura era agresiva, sus manos en las caderas, su rostro enrojecido por una ira desproporcionada. Pero no era la ira lo que más me horrorizó, era la frialdad en sus ojos, la ausencia total de compasión por su propia hija. La escena ya era suficientemente terrible, pero se volvió grotesca. En la sala de estar contigua, visibles a través del arco que conectaba los dos espacios, estaban Leo y Camila, los hijos de Valeria, desparramados en el costoso sofá de cuero, cada uno con una tableta en la mano. No eran espectadores pasivos, eran un coro griego de crueldad. Escuché la risa aguda y burlona de Camila. «Apúrate, Cenicienta», canturreó con una voz empalagosa. «Si no terminas pronto, tendrás que limpiar nuestros cuartos también». Leo, sin levantar la vista de su juego, soltó una risita cómplice. «Sí, Cenicienta. O tal vez podrías lamer el suelo, seguro que así queda más limpio». «Cenicienta». El apodo me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago, dejándome sin aire. Mi nieta, la niña que llevaba el nombre de la luna por su brillo sereno, reducida a un personaje de cuento de hadas definido por la servidumbre y el abuso, en su propia casa, por su propia familia. Una furia como nunca antes había experimentado comenzó a subir desde las profundidades de mi ser. No era una ira caliente y explosiva, era una furia gélida, precisa, una rabia que no nublaba mi juicio,
sino que lo afilaba hasta convertirlo en una cuchilla. Mi primer impulso fue irrumpir en la casa como una fuerza de la naturaleza, arrancar a Luna de ese suelo humillante, abofetear a esos dos adolescentes insolentes hasta que sus sonrisas burlonas se borraran de sus rostros y enfrentarme a mi hijo con toda la furia de una madre traicionada. Pero entonces, la voz tranquila y sabia de Jorge resonó en mi memoria, un eco de incontables conversaciones nocturnas. La primera reacción es emocional, Elara, siempre. La segunda, si eres inteligente, es estratégica. Y en ese momento, la inteligencia era mi única arma. La estrategia era mi única esperanza. Respiré hondo. 1, 2, 3 veces, forzando al hielo de mis venas a convertirse en calma. Me recompuse. Alicé mi blusa, me erguí y borré toda emoción de mi rostro, construyendo una máscara de serena normalidad. Retrocedí de la ventana, volví a la puerta principal y esta vez la empujé por completo, dejando que golpeara suavemente contra el tope. Entré en el vestíbulo, haciendo que mis tacones resonaran deliberadamente en el suelo de mármol. Mi voz, cuando hablé, sonó mucho más ligera y despreocupada de lo que me sentía. «Hola, familia», anuncié con una sonrisa radiante. «Ya volví». El impacto de mi llegada fue como arrojar una piedra en un estanque de aguas turbias y estancadas. La onda expansiva de sorpresa alteró la horrible calma de la escena. Tadeo se giró en redondo, sus ojos desorbitados reflejando una mezcla de shock y pánico culpable. El color le abandonó el rostro, dejándolo con una palidez cerosa. Valeria, que había estado observando desde el umbral de la cocina con los brazos cruzados y una expresión de hosca satisfacción, se recompuso en una fracción de segundo. Su cuerpo se enderezó, sus facciones se reordenaron, y como una actriz consumada, corrió hacia mí con los brazos abiertos y una sonrisa deslumbrante que no llegaba a sus ojos. «Elara, suegrita querida, por Dios santo, qué sorpresa tan maravillosa». Su abrazo fue rígido, casi violento, y su perfume, una fragancia floral cara y abrumadora, me envolvió como una nube tóxica. «¿Pero por qué no nos avisaste? Habríamos ido a recogerte a la terminal. Estás agotada. Se te ve en la cara». Tadeo, siguiendo la pauta de su esposa, se acercó torpemente. «Mamá, qué bueno verte». «No, no te esperábamos tan pronto. El viaje, ¿qué tal?». Intentó abrazarme, pero yo di un paso deliberado hacia un lado, mi atención fija en un único punto de la casa, la cocina. Luna seguía de rodillas, con el trapo en la mano, congelada en el tiempo. Al oír mi voz, había levantado la cabeza. Sus ojos, grandes y oscuros, enrojecidos e hinchados por el llanto, se abrieron como platos. En ellos vi un torbellino de emociones, alivio, miedo, esperanza y una vergüenza que ninguna niña de 7 años debería conocer jamás. «Abuela», susurró, y su voz fue un hilo frágil que se rompió en el aire. Ignoré por completo a los dos adultos y sus falsas bienvenidas. Caminé con paso firme, atravesando el lujoso salón, mis tacones marcando un ritmo decidido sobre el suelo de madera. Entré en la cocina y me arrodillé junto a mi nieta, sin importarme manchar mi falda con el jugo pegajoso. Le quité suavemente el trapo de las manos, que estaban frías y húmedas. Con el dorso de mi mano le acaricié la mejilla. «Ya estoy aquí, mi amor», le dije en voz baja, una promesa susurrada solo para ella. «Ya todo está bien». Ella se derrumbó. El control que había mantenido se desvaneció y se echó en mis brazos. Su pequeño cuerpo, sacudido por sollozos profundos y desgarradores que había estado conteniendo. La abracé con fuerza, sintiendo su fragilidad, su dolor, y mi propia furia se solidificó en una determinación fría como el granito. «¿Puedo preguntar qué está pasando exactamente aquí?», dije, levantando la vista. Mi voz ya no era ligera ni despreocupada, era plana, desprovista de emoción, lo cual, como Tadeo sabía muy bien,
Era mucho más peligroso que si estuviera gritando. Tadeo se aclaró la garganta, pasándose una mano nerviosa por el pelo. Ah, eso. Como te dije, mamá, solo fue un pequeño accidente. Luna tiró el jugo mientras intentaba servirse. Solo le estaba enseñando a ser responsable, a limpiar lo que ensucia. Es una lección importante. Valeria, que nos había seguido, intervino rápidamente, su voz un goteo de miel venenosa. Exactamente, Lara. En esta casa creemos firmemente en la disciplina y en que todos deben colaborar. Luna es una niña muy servicial, ¿verdad, mi vida? Le dirigió a Luna una sonrisa que era más una amenaza que un gesto de cariño. Me levanté lentamente, ayudando a Luna a ponerse de pie. La coloqué suavemente detrás de mí, como un escudo. Mi mano descansaba protectora sobre su hombro tembloroso. Una lección de responsabilidad, repetí, saboreando las palabras con desdén. Me parece una lección desproporcionada para un pequeño accidente, sobre todo cuando hay dos adolescentes sanos y perfectamente capaces sentados en el sofá, jugando con aparatos que probablemente cuestan más que mi pensión mensual, sin mover un solo dedo para ayudar. Leo y Camila, al ser mencionados, finalmente levantaron la vista de sus pantallas, con expresiones de puro fastidio, como si mi presencia fuera una intrusión intolerable en su tarde de ocio. En ese momento, mientras sostenía la mirada evasiva de mi hijo, la película de los últimos 5 años se proyectó en mi mente con una claridad dolorosa. Recordé su llamada, poco después de casarse con Valeria. Su voz, llena de una urgencia fabricada. Mamá, es por la estabilidad de Luna, me había suplicado. No quiero que el divorcio la afecte más. No quiero que tenga que cambiar de casa, de amigos, de escuela. Esta casa es perfecta para ella, para nosotros, pero no nos alcanza. Y yo, viuda reciente, con el corazón roto por la pérdida de Jorge y aterrorizada ante la idea de que mi familia se desintegrara, me aferré a sus palabras como a un salvavidas. Le creí. Vacié una parte significativa de los ahorros que Jorge y yo habíamos acumulado durante toda una vida de trabajo duro y le di 1,5 millones de pesos para el enganche. Y me comprometí a pagar 30,000 pesos cada mes, 2/3 de la letra mensual. Es solo hasta que me recupere, mamá. Te juro que te lo devolveré todo. Hasta el último centavo había prometido solemnemente. 5 años. 5 años de promesas rotas. No solo no me había devuelto un solo peso, sino que había convertido mi generosidad en un arma que ahora usaba para tiranizar a la misma niña que había jurado proteger con mi dinero. La ironía era tan amarga que me quemaba la garganta. Valeria, experta en desviar la atención, me tomó suavemente del brazo. Ay, Elara, por favor, no te quedes ahí parada. Debes estar exhausta. Ven, siéntate en la sala. Te prepararé un té de tila para que te relajes. Luna, cariño, ve a tu cuarto a lavarte la cara. Su tono era el de una anfitriona perfecta, una actuación impecable diseñada para borrar la fea escena que yo había presenciado. Me dejé guiar, no por docilidad, sino porque necesitaba tiempo para observar, para calibrar la magnitud del engaño. La sala de estar era un escaparate de revista de decoración, un sofá de cuero blanco impecable, una alfombra persa y la última tecnología en televisores y sistemas de sonido. Todo gritaba dinero, pero ahora yo sabía que era un dinero que no les pertenecía. Mi dinero. Mientras Valeria iba a la cocina, mis ojos se posaron inevitablemente en la repisa de mármol sobre la chimenea. El espacio que antes albergaba una colección de fotos de Luna en sus diferentes etapas bebé, sus primeros pasos, su primer día de kinder, había sido reorganizado. Ahora, en su lugar, dominaba una serie de marcos de plata idénticos y relucientes, claramente comprados al mismo tiempo para crear un efecto de uniformidad. Eran las crónicas visuales de unas vacaciones recientes. Me levanté y me acerqué, fingiendo una curiosidad casual.
Las imágenes eran de una claridad profesional. Tadeo y Valeria, con sonrisas radiantes y bronceados perfectos, brindando con copas de champán en lo que parecía ser un restaurante de lujo con vistas al mar. Leo y Camila, en otra foto, nadando con delfines, sus rostros una mezcla de euforia y privilegio. Una foto grupal en la cubierta de un yate, todos vestidos de blanco, el sol poniente tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Una familia perfecta, una familia a la que le faltaba una pieza. Veo que se tomaron unas vacaciones, comenté cuando Valeria regresó con una taza de té humeante en una bandeja. Mi voz era deliberadamente ligera. Las fotos son absolutamente preciosas. ¿Dónde fue ese paraíso? Valeria se iluminó, cayendo en la trampa de su propia vanidad. Oh, fue en Cancún, en marzo, para las vacaciones de primavera. No lo teníamos planeado, pero encontramos una oferta de último minuto en un resort todo incluido que era simplemente irresistible. No pudimos decir que no. Un escape muy, muy necesario después de tanto estrés con el trabajo de Tadeo. Su risa fue un trino agudo, un poco demasiado estridente. Asentí lentamente, procesando la información. Marzo. La palabra resonó en mi memoria como una campana de alarma. Marzo no había sido un mes cualquiera. A mediados de marzo había recibido una llamada frenética de Tadeo. Su voz, al otro lado de la línea, había sido un instrumento de pánico cuidadosamente afinado. Mamá, no sabes la catástrofe. Había comenzado sin aliento. Hubo una fuga masiva. Una de las tuberías principales del baño de arriba reventó durante la noche. Ha inundado el techo de la sala. Es un desastre. El fontanero acaba de irse. Dice que hay que cambiar toda la instalación, romper paredes. Es una pesadilla. Nos ha dado un presupuesto de 50,000 pesos. 50,000, mamá. No sé de dónde vamos a sacar ese dinero. Mi corazón de madre se había encogido de simpatía y preocupación. Imaginé su hermosa casa arruinada, el estrés, la angustia. Por supuesto que lo ayudé. No lo dudé ni un segundo. Esa misma tarde, realicé una transferencia bancaria por el monto exacto, sintiéndome aliviada y agradecida de tener los medios para ser el salvavidas de mi hijo en su momento de necesidad. Una reparación urgente de tuberías, me repetí mentalmente, mientras mis ojos se posaban en la foto de Tadeo en el yate, con una copa en la mano y una sonrisa despreocupada. Y ahora entendía. Las tuberías rotas eran los boletos de avión en primera clase. La inundación era la suite con vista al mar. Mi dinero, el dinero que yo había destinado a reparar su hogar, había servido para financiar su placer, su engaño. ¿Y Luna?, pregunté, forzando a mi voz a mantener un tono de curiosidad casual, aunque sentía como si estuviera tragando vidrio molido. ¿No fue con ustedes al paraíso? Valeria hizo un gesto vago con la mano, un movimiento elegante y despectivo. Ay, no, pobrecita. Es que se marea terriblemente en los aviones desde bebé. No queríamos que pasara un mal rato, pero no te preocupes. Se quedó con mi madre. Estuvo de lo más consentida y feliz. Ni nos extrañó. La mentira era tan descarada, tan insultante en su simpleza, que me maravilló la audacia. Recordé con una claridad meridiana mis conversaciones telefónicas con Luna durante esas 2 semanas. Me había contado que estaba en casa con una niñera, porque papá y mamá Valeria tenían un viaje de trabajo muy importante. Ni una palabra sobre la madre de Valeria, ni una palabra sobre estar consentida. Solo la voz triste de una niña que se sentía abandonada. Busqué la mirada de Tadeo. Él estaba ocupado examinando una mancha inexistente en la alfombra. No se atrevía a mirarme, porque él sabía que yo sabía. Quizás no todos los detalles, pero sabía que me estaba mintiendo. Y lo más doloroso era que no le importaba. La repisa sobre la chimenea ya no era un simple estante decorativo. Se había transformado en un altar a su deshonestidad. Un museo del dolor donde cada fotografía era una pieza de exhibición de su traición.
Y yo, la patrocinadora involuntaria de esa exhibición, sentí una oleada de náusea. El té en mi taza se había enfriado. A pesar de que cada fibra de mi ser gritaba que me fuera de esa casa, decidí quedarme a cenar. No por cortesía, sino por necesidad. Necesitaba ser una antropóloga del desastre, estudiar a esta tribu desconocida en la que se había convertido mi propia familia. Necesitaba entender la profundidad de la disfunción antes de poder planear la demolición. Valeria anunció la cena con el aire de una reina convocando a su corte. A la mesa, hice milanesas, las favoritas de los niños. Su sonrisa era amplia, pero sus ojos me lanzaban miradas fugaces y evaluadoras, intentando descifrar mi estado de ánimo. La distribución de la comida fue la primera lección de la noche sobre la jerarquía de esa casa. El plato de Tadeo, como el del patriarca, fue servido primero, 2 milanesas grandes y doradas, acompañadas de una montaña de puré de papas cremoso. Luego, los príncipes herederos, Leo y Camila, recibieron porciones idénticas. Finalmente, Valeria se sirvió a sí misma. El plato de Luna fue el último en llegar a la mesa. Contenía una sola milanesa, notablemente más pequeña y ligeramente más tostada que las demás, y una cucharada solitaria de puré. La injusticia era tan flagrante que tuve que apretar mis manos bajo la mesa para no decir nada. Noté que Valeria interceptaba mi mirada. «Es que Luna come como un pajarito, ¿verdad, mi vida?», dijo con esa dulzura artificial. Luna, que debía estar hambrienta, simplemente asintió, su mirada fija en su plato como si fuera el objeto más interesante del mundo. La conversación, o más bien el monólogo, fue la segunda lección. Giraba exclusivamente en torno a los logros y deseos de los hijos de Valeria. Leo necesitaba una nueva consola de videojuegos, la PlayStation 6, que acababa de salir porque la suya ya tenía 1 año y era obsoleta. Explicó con gran detalle las especificaciones técnicas, mientras Tadeo asentía con un interés desmesurado. Camila, por su parte, necesitaba un nuevo traje de baño de competición de una marca australiana que costaba una fortuna, porque según ella, reduce la fricción en el agua en 0.2 segundos y eso podría marcar la diferencia en su próxima competencia. «Por supuesto, princesa», dijo Tadeo, radiante de orgullo. «Tendrás el mejor traje de baño que exista». En medio de esta avalancha de materialismo, intenté abrir una pequeña ventana para mi nieta. «¿Y tú, Luna?», intervine en una pausa, mi voz sonando demasiado alta en la habitación. «¿Cómo vas en la escuela? Cuéntale a tu papá lo que me dijiste de los planetas». Luna se sobresaltó, visiblemente incómoda por ser el centro de atención. «Bien, abuela», murmuró. «La maestra dice que soy buena en lectura». «Eso es maravilloso, mi amor», exclamé, intentando animarla. «¿Y cuál es tu planeta favorito? A mí siempre me ha fascinado Saturno, con sus anillos». Antes de que Luna pudiera formular una respuesta, Leo emitió un fuerte resoplido de desdén. «Ay, por favor, qué aburrido. ¿A quién le importan los planetas? Es cosa de nerds». Esperé, conteniendo la respiración, a que Tadeo interviniera, a que defendiera a su hija, a que le dijera a su hijastro que los intereses de su hermana, por diferentes que fueran, merecían respeto. Pero mi espera fue en vano. «Bueno, hijo», dijo Tadeo, dirigiéndose a Leo con una sonrisa cómplice, «tienes razón en que es más importante que te concentres en aprobar ese examen de matemáticas. Eso sí que es de este planeta». Todos rieron, Tadeo, Valeria, Leo y Camila. Una risa excluyente que dejó a Luna y a mí en una isla de silencio. Vi cómo la pequeña chispa de animación en los ojos de Luna se extinguía, reemplazada por la resignación opaca a la que parecía estar tan acostumbrada. Se encogió sobre su plato y se dedicó a cortar su pequeña milanesa en trozos diminutos, una táctica para hacer que la comida durara más. El golpe de gracia llegó hacia el final de la cena. Al intentar alcanzar el salero, el codo de Luna
rozó su vaso de agua. El vaso se tambaleó. El agua se agitó, pero no se derramó ni una sola gota. Fue un movimiento mínimo, un casi accidente, pero para Valeria fue una ofensa capital. Dejó caer su tenedor sobre el plato con un ruido metálico y estridente que nos hizo a todos saltar. «Luna, por el amor de Dios, estate quieta de una vez. ¿Es que no puedes pasar 5 minutos sin ser torpe? ¿Quieres volver a ser un desastre como el de la tarde para que todos tengamos que limpiarlo?» La cara de Luna se contrajo como si la hubieran abofeteado. «Lo siento», susurró, sus ojos llenándose de lágrimas. «Lo siento, mamá Valeria». «Siempre tan torpe», suspiró Valeria, lanzando a Tadeo una mirada de mártir. «De verdad, a veces no sé qué hacer con ella». «¿Y mi hijo? El hombre que yo había criado, el niño al que le había enseñado a ser amable y justo», asintió con una expresión de grave preocupación. «Tienes que poner más atención, hija. Tu mamá Valeria se esfuerza mucho por mantener la casa bonita». «Tu mamá Valeria». Las palabras resonaron en mi cabeza. «No tu mamá, ni siquiera Valeria. Tu mamá Valeria». Una construcción extraña, una forma de recordarle a la niña su lugar. Ella era la hija de él, pero la autoridad, la figura materna, era esta extraña que la trataba con un desdén apenas disimulado. Tuve que morderme la lengua con tanta fuerza que sentí el sabor metálico de la sangre. Cada instinto en mí quería volcar la mesa, gritarles que eran unos monstruos, tomar a mi nieta y salir de esa casa para no volver jamás. Pero la estratega, la contadora fría que llevaba dentro, tomó el control. Me limité a observar, a archivar, a reunir pruebas en el tribunal de mi mente. Cada palabra cruel, cada gesto de indiferencia, cada injusticia flagrante, se convertía en un cargo más en el acta de acusación que estaba redactando mentalmente. Y mientras me obligaba a tragar un último bocado de puré de papas que me supo a arena, me hice una promesa solemne. Esta sería la última cena, la última vez en su vida, que mi nieta se sentiría como una extraña en su propia mesa. A la mañana siguiente, anuncié con una firmeza que no admitía discusión que me llevaría a Luna a pasar el fin de semana conmigo. «Necesita un cambio de aires», dije, «y yo necesito tiempo con mi nieta». Para mi sorpresa, Tadeo y Valeria aceptaron con una rapidez que me pareció sospechosa. Más tarde comprendería que mi presencia en su casa era un espejo incómodo que reflejaba su fealdad y estaban ansiosos por deshacerse de mí. El momento en que Luna subió a mi coche fue como ver a un prisionero liberado. Se hundió en el asiento del copiloto, exhaló un largo suspiro que no parecía propio de una niña de 7 años y luego me miró y sonrió. Una sonrisa genuina, la primera que le había visto en días. En el trayecto de su casa en Coyoacán a la mía en San Ángel, la transformación fue asombrosa. La niña silenciosa y cohibida de la cena desapareció, y en su lugar apareció una niña parlanchina y curiosa. Me contó sobre su libro favorito, sobre una oruga que había encontrado en el patio de la escuela, sobre su sueño de visitar un museo de dinosaurios. Su voz, libre de la tensión de su hogar, llenó el coche con una melodía que yo había olvidado cuánto extrañaba. Fue durante este trayecto, mientras estábamos detenidos en el denso tráfico de la Avenida de los Insurgentes, cuando ocurrió el siguiente descubrimiento. Estábamos parados frente a una hilera de restaurantes de moda, lugares a los que Jorge y yo solíamos ir en ocasiones especiales. «Mira, abuela», exclamó Luna de repente, señalando con su dedito hacia el área de valet parking de un restaurante argentino muy conocido. «Esa es igualita a la nueva de papá y mamá Valeria. Del mismo color y todo». Seguí la dirección de su dedo. Mi corazón, que había comenzado a relajarse con la charla de Luna, dio un vuelco doloroso. Allí, brillando bajo el sol de la tarde, había una camioneta SUV de lujo, una de esas marcas alemanas cuyo logo es sinónimo de opulencia. Era de un color gris grafito, elegante y discreta, pero su precio era cualquier cosa menos discreto. Yo, como contadora,
tenía una idea bastante precisa de las cifras. Un vehículo como ese no costaba menos de 1.000.000 de pesos, probablemente más. ¿Estás completamente segura, mi amor?, le pregunté, mi voz sonando extrañamente ahogada. Es exactamente como esa. Sí, sí, confirmó con entusiasmo infantil. Papá dice que es la más segura de todas y que corre súper rápido. A Leo y a Camila les encanta porque tiene pantallas en los asientos de atrás para ver películas. Pero a mí no me dejan usarlas. La luz del semáforo cambió a verde. El coche de atrás tocó el claxon. Pisé el acelerador, pero mi mente se había quedado atrás, congelada en la imagen de esa camioneta. Conduje el resto del camino en un silencio aturdido, respondiendo a las preguntas de Luna con monosílabos. Mi cerebro, el cerebro de una contadora entrenada para encontrar discrepancias, estaba trabajando a toda máquina. Las piezas del rompecabezas estaban encajando, pero la imagen que formaban era monstruosa. Las vacaciones en Cancún, 150.000 pesos, la nueva consola de videojuegos de Leo, 15.000, el traje de baño de Camila, 10.000, y ahora una camioneta de lujo, 1.000.000, sumado a la vida diaria en una casa cara, en una de las zonas más cotizadas de la ciudad. Nada cuadraba. Tadeo tenía un trabajo de gerente de nivel medio en una empresa de seguros. Valeria trabajaba a tiempo parcial en una galería de arte. Sus ingresos combinados, incluso siendo generosa en mis cálculos, no podían soportar ese nivel de gasto. Y ciertamente no cuadraba con la historia del hombre que necesitaba 30.000 pesos mensuales de su madre viuda para no perder su casa. La única conclusión lógica era que la segunda hipoteca que Pilar había mencionado no era una teoría, era un hecho, y los 900.000 pesos probablemente se habían esfumado en ese festival de consumo. Esa noche, después de que Luna se durmiera profundamente en la que solía ser la habitación de su tía, acurrucada bajo un edredón que olía a mi suavizante de lavanda, a seguridad, a amor, fui a mi estudio. El silencio de la casa era mi compañero constante, pero esa noche se sentía diferente. No era un silencio pacífico, sino uno expectante. Me senté en el viejo sillón de cuero de Jorge, el cuero gastado y agrietado como un mapa de nuestras vidas compartidas. Sentí la necesidad de hablar con alguien que entendiera, que no me juzgara, que me diera la fuerza para hacer lo que sabía que tenía que hacer. Marqué el número de mi hermana. Pilar contestó al segundo tono, como si estuviera esperando mi llamada. ¿Qué pasó ahora? Tu silencio en el teléfono me dice más que 1.000 palabras. Le conté lo de la camioneta. Le describí el modelo, el color. Pilar dejó escapar un silbido bajo. Así que ahí se fue una buena parte del botín, dijo sin rodeos. Lo sé, Pili. Lo sé en mi corazón, susurré, sintiendo un nudo en la garganta. Pero mi cabeza, la cabeza de contadora, necesita la prueba final. Necesito el número, el documento, la certeza absoluta antes de hacer lo que tengo que hacer. Entiendo, dijo Pilar, su voz suavizándose. ¿Quieres la pistola humeante? Dame un día. Mi amigo en el registro público es un poco lento, pero es infalible. Mañana por la tarde tendrás tu prueba. Pero te lo advierto de nuevo, hermana. Prepárate, porque una vez que veas esa prueba, no habrá vuelta atrás. Colgué el teléfono, mi mano temblando ligeramente. La duda final, esa última y terca pizca de esperanza de que quizás había una explicación lógica, de que mi hijo no era el monstruo en el que se estaba convirtiendo, se estaba extinguiendo. Solo quedaba la fría y dura certeza de que estaba al borde de un abismo y que al día siguiente tendría que mirar hacia abajo y enfrentar la verdadera profundidad de la traición. La mañana siguiente fue una de las más largas de mi vida. Intenté ocuparme, podar las rosas del jardín, organizar viejos álbumes de fotos, pero mi mente estaba en otro lugar. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un salto. Luna, ajena a la tormenta que se gestaba, jugaba felizmente en el jardín,
creando un mundo imaginario para sus muñecas. Su inocencia era un doloroso contraste con la fea realidad que yo estaba a punto de confirmar. La llamada de Pilar llegó pasadas las 4 de la tarde. La había estado esperando con una mezcla de pavor y necesidad. «¿Está sentada?», fue lo primero que dijo, su voz desprovista de toda emoción. «Sí», mentí. Estaba de pie en la cocina, aferrada a la encimera de mármol como si fuera un salvavidas. «Bien, porque lo que voy a decirte es peor de lo que imaginábamos». Hubo una pausa, el sonido de un papel siendo desdoblado al otro lado de la línea. «No solo es un mal hijo y un mentiroso, Elara, es un estafador, un parásito de la peor calaña». Tragué saliva, el nudo en mi garganta apretándose. «Dímelo todo, Pilar, sin rodeos». «No hay una hipoteca sobre esa casa», comenzó Pilar. El corazón me dio un vuelco de alivio por una fracción de segundo. Quizás todo había sido un error, pero ella continuó, y ese alivio efímero se convirtió en horror. «Hay dos». Me quedé en silencio, mi cerebro luchando por comprender la palabra. «¿Dos?» «Sí, dos», confirmó, su voz dura como el acero. «Está la hipoteca original, la que el banco les dio cuando compraron la casa, la misma que tú has estado pagando como una santa durante 5 años. Y luego hay una segunda, un crédito de liquidez, como te dije, lo solicitaron hace exactamente 8 meses y 14 días. «¿Un crédito de liquidez?», repetí, la terminología financiera sonando extraña en el contexto de mi familia. «Significa que usaron la casa, o más bien la parte de la casa que ya habían pagado, como garantía para que otro banco les diera dinero en efectivo. Dinero contante y sonante, Elara. Y no fue poco. ¿Estás lista?» «Sí». Sacaron 900,000 pesos. Sentí como si me hubieran golpeado en el plexo solar. El aire abandonó mis pulmones en una exhalación sibilante. Tuve que apoyarme con todo mi peso en la encimera para no derrumbarme. 900,000 pesos. La cifra flotaba en mi mente, obscena, grotesca. La camioneta, las vacaciones en Cancún, la ropa de diseñador de Valeria, los aparatos electrónicos de sus hijos. Todo cobró un sentido nauseabundo. No estaban viviendo por encima de sus posibilidades. Estaban viviendo una vida de lujo construida sobre un trono de mentiras, y ese trono estaba cimentado con mi dinero. Pero ¿cómo pudieron?», tartamudeé, mi mente de contadora buscando la lógica en la locura. «La casa no está totalmente pagada. ¿Cómo puede un banco?». Pilar me interrumpió, su voz cargada de una ira fría. «Ahí está la parte más cruel, hermana. La única razón por la que pudieron hacerlo fue gracias a ti, gracias a tu generoso pago inicial y a tus 5 años de pagos mensuales puntuales, ya habían acumulado suficiente capital. Es decir, ya eran dueños de un porcentaje significativo de la casa. Y ese porcentaje, que tú construiste para ellos con el sudor de tu frente y los ahorros de tu vida con Jorge, fue lo que usaron como aval. En términos sencillos, Elara, tomaron tu sacrificio, lo empaquetaron y se lo vendieron al banco a cambio de efectivo. Usaron tu buena fe como palanca para estafarte. La traición era de una arquitectura tan perversa, tan calculada, que me dejó sin aliento. Esto no había sido una mala racha, ni una serie de decisiones impulsivas. Había sido un plan fríamente ejecutado. Se habían sentado, habían hecho números y habían decidido que el amor y la confianza de una madre viuda eran un activo financiero que podían explotar. Y lo peor, lo que convertía el engaño en una atrocidad, era el contexto. Lo hicieron mientras vestían a su propia hija con ropa de segunda mano. Lo hicieron mientras la obligaban a limpiar los desastres de otros. Lo hicieron mientras la dejaban atrás en sus viajes de lujo. No solo me robaron mi dinero, usaron ese dinero robado para financiar la negligencia emocional de mi nieta. «Elara, ¿sigues ahí?». La voz preocupada de Pilar me sacó de la espiral de horror. «Sí», respondí.
mi propia voz sonando como la de una extraña, hueca y sin vida. Gracias, Piggy, de verdad, necesitaba saberlo. Ahora que lo sabes, la pregunta es, ¿qué vas a hacer?, preguntó, su tono ahora desafiante. Miré por la ventana. Luna estaba en el jardín, riendo mientras perseguía una mariposa, una imagen de pura e inocente felicidad. Una felicidad que su padre estaba dispuesto a vender por un coche nuevo. Y en ese instante, algo dentro de mí se endureció, cristalizando en una resolución inquebrantable. Voy a hacer lo que Jorge habría hecho, dije, y la fuerza que sentí en mi propia voz me sorprendió. Era la fuerza de la certeza moral. Voy a hacer lo que cualquier abuela haría por su nieta. Voy a recuperar lo que es mío. Y voy a enseñarles a mi hijo y a su esposa una lección sobre el verdadero significado del valor. Colgué el teléfono. La niebla del dolor y la confusión se había disipado. Ahora solo quedaba un camino difícil, un camino que destrozaría lo que quedaba de mi familia, pero el único camino posible. La guerra había sido declarada, y yo no pensaba perderla. Después de terminar la llamada con Pilar, no me moví durante lo que pareció una eternidad. Me quedé de pie en la cocina, con la palma de mi mano apoyada en la fría superficie del mármol, el teléfono aún en mi otra mano. El mundo exterior parecía haberse desvanecido. El único sonido era el zumbido de mi propia sangre en mis oídos. El torbellino de emociones que me había azotado durante los últimos días, la ira hirviente, el dolor punzante de la traición, la humillación de haber sido tan ciega comenzó a aquietarse. No desapareció, sino que se transformó, fusionándose en una única y poderosa fuerza, una determinación fría, lúcida y absoluta. La imagen de Luna, de rodillas, con ese trapo sucio, se proyectó en la pantalla de mi mente con una claridad insoportable. Esa imagen se convirtió en mi ancla, mi estrella polar. Borró cualquier vestigio de afecto o lástima que pudiera haber sentido por mi hijo. El Tadeo que yo había criado, el niño al que le leía cuentos y le curaba las rodillas raspadas, ya no existía. En su lugar había un extraño, un hombre cuya brújula moral se había roto sin remedio. Se acabó. La frase resonó en mi cabeza, no como un pensamiento impulsivo, sino como el golpe de un mazo de juez. Era un veredicto, inapelable. El juego de las mentiras, el teatro de la familia feliz, la farsa de mi generosidad, siendo correspondida con gratitud, todo había terminado. Caminé con un paso que no había sentido en años, un paso firme, decidido, sin vacilación hacia mi estudio. Era mi santuario, la habitación donde Jorge y yo habíamos pasado incontables horas planificando nuestro futuro. Ahora se convertiría en mi cuartel de guerra. Abrí el pesado cajón inferior del escritorio de Jorge, un cajón que rara vez usaba, y saqué una carpeta de cuero grueso con la etiqueta documentos importantes. Dentro estaba el testamento que habíamos redactado juntos, hacía más de una década. Un documento equilibrado, justo, que dividía nuestro patrimonio en partes iguales entre nuestros dos hijos. Reflejaba el amor y la equidad que habíamos intentado inculcarles. Con un movimiento lento y deliberado, tomé el fajo de papeles y lo rompí por la mitad. El sonido del papel rasgándose fue sorprendentemente satisfactorio. Lo rompí de nuevo, y otra vez, hasta que las palabras mi amado hijo, Tadeo, quedaron reducidas a confeti sin sentido en mis manos. Lo que hice no fue un acto de ira ciega, fue un acto simbólico. Estaba demoliendo el viejo orden, un orden basado en una confianza que había sido traicionada. La Elara que había firmado ese documento, la madre optimista y confiada, había muerto esa tarde, en esa cocina, junto a su nieta humillada. La mujer que emergía de sus cenizas era diferente, era una abuela protectora, era una contadora que entendía que los números no mienten y que las deudas, tanto financieras como morales, siempre se pagan. Y era una viuda que había aprendido, de la manera más dura que el miedo a la soledad,
era el veneno más peligroso de todos. Ese miedo me había hecho débil. Me había hecho ignorar las banderas rojas que mi propia intuición y las advertencias de Jorge habían levantado. Había estado comprando la ilusión de una familia unida con transferencias bancarias mensuales, esperando que mi generosidad fuera un pegamento lo suficientemente fuerte como para mantenerlo cerca. Qué tonta había sido. Mi dinero no había comprado amor. Había financiado la construcción de un castillo de mentiras sobre cimientos de desprecio. En ese preciso instante, como si el destino tuviera un perverso sentido de la oportunidad, mi teléfono vibró. La pantalla se iluminó con el nombre, Tadeo. Mi corazón no dio un vuelco. No sentí ansiedad, solo una calma gélida. Deslicé el dedo para contestar. «Hola, mamá», dijo, su voz con ese tono falsamente jovial que ahora me resultaba repulsivo. Solo llamaba para ver cómo estabas y cómo se la está pasando Luna. Oye, un favorcito, te quería preguntar. ¿Crees que podrías adelantarme lo de la hipoteca de este mes? Es que Valeria vio un bolso que le encantó y es su aniversario de... No lo dejé terminar. No podía soportar escuchar una mentira más. Tadeo, lo interrumpí, y mi voz sonó tan fría que incluso a mí me sorprendió. Tenemos que hablar. Mañana, en mi casa, a las 10 en punto. Hubo un silencio desconcertado al otro lado de la línea. Pude sentir su confusión a través del teléfono. ¿Pasó algo, mamá? Suenas rara. Mañana, Tadeo, repetí, cada sílaba afilada como un trozo de hielo. No llegues tarde. Y sin esperar respuesta, colgué. Dejé el teléfono sobre el escritorio. La era de las súplicas, las explicaciones y las negociaciones había terminado. Ahora era yo la que establecía los términos. La contadora estaba a punto de hacer el balance final y sabía, con una certeza absoluta, que las cuentas de Tadeo estaban en números rojos. A las 8 en punto de la mañana siguiente, mucho antes de la hora citada para mi encuentro con Tadeo, ya estaba sentada en la sala de espera de la oficina del licenciado Armando Morales. Su despacho, ubicado en un majestuoso edificio porfiriano en la colonia Roma, era un bastión de orden y tradición. El aire olía a cuero, a papel viejo y a la débil fragancia de café recién hecho, un aroma que siempre había asociado con la seguridad y la razón. Armando, un hombre cuya amistad con mi familia se extendía por más de 4 décadas, me recibió personalmente. Su rostro, normalmente jovial, se tornó serio al ver mi expresión. «Elara, querida», dijo, tomándome las manos, «no necesitas decir nada. Tu mirada me lo dice todo. Pasa, por favor». En la privacidad de su oficina, con las gruesas puertas de madera cerradas, le expuse la situación, no como una madre desconsolada, sino como una clienta presentando un caso. Le mostré las fechas, los montos, las mentiras. Le detallé la escena en la cocina, las vacaciones, la camioneta. Y finalmente le presenté la prueba reina, la información que Pilar había conseguido sobre la segunda hipoteca, el número de crédito, el banco, la fecha, el monto exacto de 900,000 pesos. Hablé con una precisión metódica, la de una contadora que presenta una auditoría de fraude. Armando escuchaba en un silencio absoluto, sus dedos formando una pirámide bajo su barbilla, su mirada aguda fija en la mía. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, se reclinó lentamente en su imponente sillón de cuero y suspiró, un sonido profundo y lleno de pesar. «Ese muchacho», comenzó, negando con la cabeza. «Jorge siempre tuvo sus reservas. Decía que Tadeo tenía un agujero en el alma que intentaba llenar con cosas, con la aprobación de los demás. Parece que el agujero se ha convertido en un abismo y se está tragando a mi nieta, Armando», dije, mi voz finalmente flaqueando por un instante. «Por eso estoy aquí. No quiero venganza. Quiero justicia y protección para Luna. Necesito saber, legalmente, cuál es el alcance de mi poder
Armando se inclinó hacia adelante, su rostro transformado por el enfoque profesional. Tu poder, Elara, es considerable. Analicémoslo punto por punto. Primero, y más importante, la hipoteca. El contrato te estipula como pagadora solidaria, lo que significa que garantizaste el pago, pero el titular del crédito es Tadeo. No tienes ninguna obligación contractual de continuar pagando por él. Puedes cesar los pagos unilateralmente en cualquier momento. ¿Y las consecuencias para él?, pregunté, aunque ya las intuía. Inmediatas y severas, respondió sin endulzar la píldora. El banco le reclamará a él la totalidad de la mensualidad. Dado lo que me cuentas, es evidente que no podrá cubrirla. Entrará en mora. Tras el tercer mes de impago, el banco iniciará un proceso judicial de ejecución hipotecaria, a menos que liquide la totalidad de la deuda, lo cual es imposible. Perderá la casa en una subasta pública. Asentí, mi rostro impasible. Bien, quiero proceder. Quiero que redactes la notificación más formal y contundente posible para el banco y una copia certificada para Tadeo, informando que a partir del próximo ciclo de facturación, mi contribución cesa de forma permanente e irrevocable. Lo prepararé hoy mismo, dijo Armando, tomando notas en un bloc de papel grueso. Será entregado por un notario. Imposible de ignorar o negar. Hay más, continué, sintiendo que cruzaba un umbral sin retorno. He destruido mi testamento. Quiero redactar uno nuevo. La sorpresa genuina cruzó el rostro de Armando. ¿Estás completamente segura, Elara? Es un paso muy serio. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, afirmé. Mi decisión está tomada. Quiero que me ayudes a estructurarlo para que sea una fortaleza, a prueba de cualquier ataque o impugnación futura. Quiero que sea mi última voluntad y quiero que sea respetada. Pasamos la siguiente hora y media inmersos en el complejo lenguaje de las cláusulas legales. Armando, con su brillante mente legal, se convirtió en mi arquitecto, ayudándome a diseñar una estructura legal que protegiera a Luna de todas las eventualidades. Discutimos la creación de un fideicomiso, los términos de su administración, la elección de tutores en caso de que yo faltara. Cada detalle fue examinado, cada posible laguna fue sellada. Cuando finalmente me levanté para irme, sentí un agotamiento profundo, pero también una extraña sensación de paz. El caos emocional de los últimos días se había canalizado en un plan de acción claro y metódico. Había dejado de ser una víctima de las circunstancias para convertirme en la fuerza que las controlaría. Al salir del edificio y enfrentarme a la brillante luz del sol, sentí el peso del reloj de Jorge en mi muñeca. Era como si su espíritu estuviera a mi lado, asintiendo con aprobación. La estratega había despertado, la contadora estaba lista para cerrar los libros, y la abuela estaba lista para ir a la guerra. Ahora, hablemos de los detalles del testamento, dijo Armando, cambiando su tono a uno más solemne y confidencial. Abrió un nuevo archivo en su computadora, listo para transcribir mis deseos. Me incliné hacia adelante en mi silla, mis manos entrelazadas sobre la superficie pulida de su escritorio. Es muy simple. Armando, quiero que la totalidad de mi patrimonio, sin excepción, sea transferida a un fideicomiso cuyo único beneficiario sea mi nieta, Luna. Armando levantó la vista de la pantalla, sus cejas arqueadas. ¿La totalidad, Elara? Eso incluye la casa de San Ángel, tu portafolio de inversiones, las cuentas bancarias, todo, confirmé sin ápice de duda. El fideicomiso será administrado por ti y por tu firma hasta que Luna cumpla 25 años. Los fondos se utilizarán para garantizar la mejor educación posible, atención médica de primera, viajes, lecciones de música, cualquier cosa que nutra su mente y su espíritu. Quiero que tenga todas las oportunidades que sus padres le han negado sistemáticamente. A los 25 y solo entonces,
tendrá el control total de los activos restantes. Entiendo, dijo Armando, tecleando rápidamente. Y Tadeo, legalmente, como tu hijo, es un heredero forzoso. Dejarlo completamente fuera podría dar pie a una impugnación exitosa en el futuro. No lo dejaré completamente fuera, repliqué, y una sonrisa irónica se dibujó en mis labios. A Tadeo le dejaré dos cosas muy específicas. Armando dejó de teclear, su curiosidad claramente picada. Primero, continué, le dejaré el reloj Rolex de oro de su padre. Siempre lo codició. Se pasaba horas mirándolo en la muñeca de Jorge. Quiero que lo tenga. Quiero que cada vez que mire la hora, recuerde al hombre íntegro y trabajador que fue su padre, y sienta el peso de la decepción que le habría causado. Simbólico y poderoso, murmuró Armando asintiendo. Y lo segundo, le dejaré una carta que escribiré yo misma, en mi propio puño y letra. Será sellada y guardada con el testamento, y solo se le entregará a él junto con el reloj después de mi muerte. ¿Y qué dirá esa carta, si se puede saber? Dirá la verdad, respondí. Le explicará que el amor de una madre no es incondicionalmente ciego. Le explicará que las acciones tienen consecuencias. Le diré que mi decisión de desheredarlo no fue un acto de venganza, sino un acto de justicia para su hija. Le diré que siempre lo amaré como mi hijo, pero que el día que lo vi humillar a Luna, dejé de respetarlo como hombre. Y sin respeto, la herencia no es un derecho, es un regalo que ya no merecía. Armando se quedó en silencio por un momento, visiblemente conmovido. Será un documento poderoso, Elara. Necesito que sea legalmente poderoso también, insistí. Por eso quiero añadir una cláusula específica. Una cláusula in terrorem o de no impugnación. Debe estipular, en los términos más claros e inequívocos posibles, que si Tadeo o cualquier persona en su nombre intenta desafiar, cuestionar o invalidar este testamento de cualquier manera ante un tribunal, el legado del reloj y la carta quedará anulado de inmediato. No recibirá absolutamente nada, ni siquiera el recuerdo de su padre. Un movimiento de ajedrez brillante, admitió Armando, una rara chispa de admiración en sus ojos profesionales. Lo deja sin ningún incentivo para pelear. Si gana, podría obtener una parte, pero si pierde, lo pierde todo, incluido el valor sentimental. Es un gran riesgo. Exactamente, dije. Finalmente, quiero que tú y tu socia, la licenciada Torres, actúen como testigos. Quiero que el documento sea notariado hoy mismo y que incluya una declaración jurada de un médico, si es necesario, que certifique que estoy en pleno uso de mis facultades mentales y que actúo sin coerción ni influencia indebida. Armando sonrió por primera vez. Elara, después de escuchar tu plan, nadie en su sano juicio se atrevería a cuestionar tus facultades mentales. Eres la persona más lúcida que he visto en meses. Pasamos la siguiente hora finalizando los detalles. Cuando el documento final estuvo impreso, lo leí cada palabra, cada coma. Era perfecto. Era una fortaleza legal, un testamento de mi amor por Luna y una lección póstuma para Tadeo. Firmé con un trazo firme. Armando y su socia firmaron como testigos. El notario estampó su sello. Estaba hecho. Al salir de la oficina de Armando, sosteniendo mi copia del testamento en una carpeta, sentí un cambio tectónico dentro de mí. El dolor y la ira seguían allí, pero ya no me controlaban. Ahora estaban canalizados, convertidos en un propósito. Ya no estaba simplemente reaccionando a la traición de mi hijo. Estaba activamente construyendo un futuro seguro para mi nieta. Estaba tomando el control de mi legado, asegurándome de que los frutos del trabajo de mi vida nutrieran un jardín de inocencia y talento, en lugar de regar las malas hierbas de la codicia y la negligencia. La Elara que había entrado en esa oficina era una mujer herida. La que salía era una matriarca. Los días que siguieron a mi visita al abogado
fueron un ejercicio de autocontrol. La helada estratega había tomado el control y exigía paciencia. Guardé mi copia del Nuevo Testamento en la caja fuerte de Jorge, junto a sus medallas de servicio y nuestras actas de matrimonio. Era un documento que ahora pertenecía al futuro. Mi presente inmediato requería una clase diferente de fortaleza. Me dediqué a Luna. Llenamos nuestros días con una normalidad deliberada y feliz. Fuimos al Papalote Museo del Niño. Horneamos galletas de chispas de chocolate que dejaron la cocina cubierta de una fina capa de harina, y pasamos horas en el jardín, donde le enseñé los nombres de todas mis rosas. Verla reír, verla correr despreocupadamente, verla simplemente ser una niña, era el combustible que alimentaba mi resolución. Cada una de sus sonrisas era una justificación para la tormenta que estaba a punto de desatar. Sabía, por mi conversación con Armando, que la notificación oficial del banco, informando del cese de mis pagos, sería enviada por correo certificado y llegaría a la casa de Tadeo alrededor del día 25 del mes. Marqué los días en el calendario de mi cocina, no con ansiedad, sino con la precisión de un general planeando una ofensiva. El día 26, un sábado, llegó. La mañana transcurrió en una calma casi antinatural. Llevé a Luna a su clase de natación y luego a comer pizza, su favorito. Regresamos a casa por la tarde, y mientras Luna se instalaba en la sala para ver una película, yo me senté en la terraza con un libro, fingiendo leer. Mi teléfono descansaba sobre la mesita de mimbre a mi lado, silencioso y ominoso. Sonó exactamente a las 5:17 p.m. La pantalla se iluminó. Tadeo. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. No quería parecer ansiosa. Cuando finalmente deslicé el dedo para aceptar la llamada, respiré hondo y me aseguré de que mi voz fuera neutra. Hola, Tadeo. Mamá, su voz era un torbellino de pánico y confusión. Mamá, tienes que ayudarme. Acaba de llegar el estado de cuenta del banco y tiene que haber un error. Un error garrafal. No puede ser. Me están cobrando el monto total de la hipoteca, los 45,000 pesos. Es una locura. ¿Puedes creerlo? El lunes a primera hora voy a ir al banco a armar un escándalo, pero quería avisarte por si te llegaba alguna notificación rara a ti también. Escuché su torrente de palabras, la forma en que su mente se aferraba a la explicación más conveniente. Un error del sistema, una falla burocrática. La posibilidad de que yo, su fuente inagotable y predecible de apoyo, pudiera haber tomado una acción deliberada, era tan ajena a su universo que ni siquiera la consideraba. Su derecho adquirido, su sentido de merecimiento, era un escudo que lo protegía de la realidad. No hay ningún error, Tadeo, dije, y las 5 palabras cayeron en la conversación como piedras en un lago en calma. Se hizo un silencio espeso al otro lado de la línea. Pude visualizarlo perfectamente. De pie en su lujosa sala, con el papel en la mano, su cerebro tratando de procesar una información que no encajaba en su paradigma. ¿Qué quieres decir con que no hay ningún error?, preguntó finalmente, su voz un susurro cargado de una incredulidad temerosa. Quiero decir exactamente eso, hijo. El banco te está cobrando el monto total, porque yo, a partir de este mes, ya no voy a pagar mi parte. Otro silencio, más largo, más profundo. Pude oír su respiración agitada. ¿Esto es una broma?, preguntó, su tono oscilando entre la súplica y la acusación. Porque si es una broma, mamá, te juro que no tiene ninguna gracia. Valeria y yo estamos a punto de salir. No me siento con el más mínimo humor para bromear, Tadeo, afirmé, mi voz tan firme como una roca, y te sugiero que canceles tus planes para la cena. Mi decisión está tomada y es irrevocable, pero creo que te debo una explicación cara a cara. ¿Pero por qué? ¿Qué he hecho? No entiendo absolutamente nada. Hace una semana todo estaba bien. La ceguera de su egoísmo era asombrosa. Para él, si no había una confrontación directa,
entonces no había problema. Mis sentimientos, mis descubrimientos, la humillación de mi nieta, nada de eso existía en su realidad. Por eso mismo te dije hace días que teníamos que hablar. Le recordé con frialdad. Pero veo que necesitas que te lo deletree, así que ven a mi casa. Ahora. No puedo, mamá. Estoy en medio de algo, protestó, su voz subiendo de tono. Valeria ya está lista. Teníamos una reservación. La mención de su reservación, probablemente en uno de esos restaurantes donde una cena cuesta lo que una familia normal gasta en el supermercado en una semana, fue la gota que colmó el vaso de mi paciencia. Cancela la reservación, ordené, y el tono de mi voz no dejó lugar a la negociación. Era la voz de la matriarca, la voz que no había usado en años, la voz que él no sabía que yo todavía poseía. Lo que tengo que decirte es infinitamente más importante que un trozo de carne caro. Te espero en 1 hora. Si no llegas, Tadeo, esta será la última conversación que tú y yo tengamos sobre este o cualquier otro tema, y puedes estar seguro de que no te gustarán las consecuencias. Y sin darle la oportunidad de responder, de protestar, de suplicar, colgué, dejé el teléfono sobre la mesa. La tormenta, por fin, estaba aquí. Llegaron en 50 minutos. La imponente camioneta gris se detuvo con un chirrido de neumáticos frente a mi casa, una demostración de urgencia y agresión. Tadeo bajó del asiento del conductor. Su rostro era una máscara de ansiedad mal disimulada. Se pasó las manos por el pelo, un gesto nervioso que tenía desde niño. Valeria descendió del lado del copiloto como una reina depuesta, con una expresión de calculada indignación. Llevaba un vestido de seda y tacones, claramente vestida para la cena que yo le había arruinado. Los observé acercarse por el sendero del jardín desde la ventana de la sala. No salí a recibirlos. Les abrí la puerta y me hice a un lado, indicándoles con un gesto que pasaran al salón. No ofrecí bebidas, no ofrecí sonrisas. El aire en la habitación se volvió denso, cargado de palabras no dichas y resentimientos a punto de estallar. Se sentaron juntos en el sofá grande, una alianza forjada en la culpabilidad y el pánico. Tadeo se inclinó hacia adelante con los codos sobre las rodillas. Valeria se reclinó, cruzando las piernas, intentando proyectar una imagen de control que no poseía. Fue ella quien rompió el silencio, como esperaba. Su estrategia siempre era la ofensiva. ¿Y bien, Elara?, espetó, su voz destilando veneno a través de una fina capa de formalidad. ¿Se puede saber qué significa esta locura? Tadeo me ha contado esta historia absurda de que pretendes dejar de pagar la hipoteca. Espero que sea un malentendido terrible, porque si no, lo que estás haciendo es increíblemente cruel. La miré directamente a los ojos, sin pestañear. Lo que es increíblemente cruel, Valeria, respondí. Mi voz tranquila pero cortante como un bisturí es ver a una niña de 7 años de rodillas, limpiando el desastre de tus hijos mientras ellos se burlan y la llaman Cenicienta. Eso, querida, es la definición de crueldad. Valeria palideció visiblemente, sorprendida por mi ataque directo. Abrió la boca para replicar, pero no le di la oportunidad. Lo que es absurdo, continué, mi mirada pasando de ella a mi hijo, es pensar que podían seguir ordeñándome como a una vaca lechera para financiar sus vacaciones en Cancún, sus camionetas de lujo y sus bolsos de diseñador, mientras me mentían sobre tuberías rotas y emergencias inventadas. Eso es absurdo. Tadeo levantó la cabeza, su rostro una mezcla de súplica y desesperación. Mamá, por favor, tiene que haber un malentendido. Si hice algo que te molestó, lo que sea, dímelo. Lo arreglaré, lo juro. Pero no puedes hacernos esto. Es nuestra casa. Perderemos nuestra casa. La palabra nuestra me provocó una risa amarga y seca que resonó en la habitación. ¿La casa?, repetí, saboreando la ironía. O debería ser más precisa y decir,
la garantía que usaron para obtener su segunda hipoteca secreta de 900,000 pesos? ¿De verdad pensaron que una contadora jubilada no se daría cuenta de que sus gastos superaban sus ingresos en un 300%? ¿Tan poco inteligentes me creían? El golpe fue certero. El color desapareció por completo del rostro de Tadeo. Se quedó boquiabierto, sin palabras. Valeria, a su lado, lo miró con furia, como si fuera culpa suya que su plan hubiera sido descubierto. La verdad, expuesta sin anestesia, los había dejado desnudos y vulnerables. He visto cómo viven, continué, mi voz ahora ganando fuerza, alimentada por años de frustración reprimida. He visto la ropa de marca de tus hijos, Valeria. He visto los aparatos electrónicos de última generación y al mismo tiempo he visto a mi nieta, a la sangre de mi sangre, con ropa de segunda mano que le queda grande. He visto cómo usan mi dinero, el dinero que les di explícitamente para asegurar la estabilidad de Luna, para crear un paraíso para sus hijos y un purgatorio para ella. La han convertido en una ciudadana de segunda clase en su propio hogar. «Eso no es verdad», gritó Valeria, poniéndose de pie de un salto, su fachada de calma finalmente rota. «Nosotros queremos a Luna. Simplemente le enseñamos a ser responsable, algo que tú claramente nunca hiciste con Tadeo. Eres una vieja amargada y resentida que no soporta ver a su hijo feliz con otra mujer». «Siéntate, Valeria», dije con una autoridad tranquila que la sorprendió y la hizo obedecer casi instintivamente. Volví mi atención a mi hijo, que parecía haberse encogido en el sofá. «Y tú, Tadeo, tú eres la mayor decepción de todas. No por ser débil, siempre lo has sido, sino por ser cobarde. Has permitido que esta mujer siembre veneno en tu casa. Has permitido que margine a tu propia hija. Has vendido el bienestar emocional de tu propia sangre a cambio de una vida cómoda y sin conflictos que no te has ganado. Has deshonrado la memoria y los valores de tu padre». «No metas a mi padre en esto», exclamó, encontrando finalmente su voz, aunque era una voz temblorosa de rabia y vergüenza. «Él nunca me habría hecho esto». «Te equivocas profundamente», repliqué, mi voz bajando a un susurro gélido. «Tu padre te habría enfrentado hace años, te habría quitado su apoyo y te habría obligado a ser un hombre. Yo fui la débil, yo fui la ciega, la que te permitió convertirte en esto. Pero esa ceguera se ha curado. A partir de hoy, el banco es su problema, la hipoteca es su problema, las deudas que han acumulado son su problema. La vida que han construido sobre una montaña de mis sacrificios y sus mentiras es enteramente su problema». Tadeo se desplomó hacia atrás en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. «No podemos pagarlo, mamá. Simplemente no podemos. Nos vamos a quedar en la calle. ¿Es eso lo que quieres? ¿Ver a tu nieta en la calle?» «Siempre hay opciones, Tadeo», dije fríamente, levantándome de mi sillón. Me sentí como una extraña en mi propia casa, pronunciando palabras que nunca pensé que diría. Pueden vender la camioneta de lujo, pueden vender las joyas y los bolsos caros de Valeria, pueden dejar de salir a cenar a lugares que no pueden permitirse, pueden empezar a vivir de acuerdo a sus verdaderas posibilidades. Es una lección de responsabilidad que, irónicamente, ustedes dos necesitan aprender con urgencia. Valeria me miraba con un odio puro, sin disimular. «No te saldrás con la tuya, vieja bruja», siseó entre dientes. «Tadeo es tu hijo. Tienes una obligación moral». «Mi única obligación moral», declaré, caminando hacia la puerta, dándoles a entender que la reunión había terminado, «es con una niña inocente de 7 años, y mi decisión es absolutamente final». Fue Tadeo, en el abismo de su desesperación, quien pronunció las palabras que catalizaron el acto final de esta tragedia familiar. Levantó la cabeza de entre sus manos, sus ojos enrojecidos no de tristeza, sino de una furia impotente y un profundo sentimiento de injusticia. «No puedes hacernos esto», gritó,
su voz quebrándose en una mezcla de súplica y rabieta infantil. Soy tu único hijo. Todo lo que tienes, esta casa, las inversiones, el dinero, todo será mío. Y de Luna, de todos modos, cuando tú ya no estés. Es nuestro derecho. Tienes que ayudarnos ahora. La crudeza de su amenaza, la absoluta certeza en su voz de que mi patrimonio era simplemente una herencia diferida que le pertenecía por derecho de nacimiento, fue la última pieza de confirmación que necesitaba. Su preocupación no era el bienestar de su familia, era la interrupción de su flujo de caja y la amenaza a su futuro colchón financiero. Me detuve en mi camino hacia la puerta y me giré lentamente para enfrentarlo. Una sensación de lástima, fría y distante, se mezcló con mi desprecio. Qué poco me conocía, qué poco entendía la mujer en la que me había convertido. Negué con la cabeza, una sonrisa triste y carente de humor en mis labios. Te equivocas, Tadeo. Te equivocas en tantas cosas. Caminé con paso deliberado hacia el imponente escritorio de caoba que había sido el centro de mando de Jorge durante décadas. Abrí el cajón superior, el que siempre olía a tabaco de pipa y a madera vieja, y saqué un sobre grande, blanco y sellado. No dije una palabra mientras regresaba al centro de la habitación. Sostuve el sobre entre mis dedos por un momento, sintiendo su peso, el peso de las decisiones irrevocables. Luego, lo dejé caer sobre la mesita de café de cristal que los separaba. El sonido fue suave, pero en el silencio tenso de la habitación resonó como un disparo. Léanlo, dije simplemente. Valeria, siempre la más rápida, la más depredadora, se abalanzó sobre el sobre. Lo abrió con dedos temblorosos, rompiendo el papel en su prisa. Sacó el fajo de hojas legales, unidas por un broche de metal. Tadeo se inclinó sobre su hombro, sus ojos moviéndose con avidez por las páginas. Observé sus rostros, un estudio fascinante de la arrogancia desmoronándose. Vi la confusión inicial mientras sus cerebros intentaban procesar el denso lenguaje legal. Vi cómo esa confusión se transformaba en una creciente incredulidad. Y finalmente, vi el amanecer del horror absoluto cuando comprendieron la magnitud de lo que habían perdido. El rostro de Valeria se contrajo en una mueca de fealdad pura. Esto es una broma, tartamudeó, su voz un graznido. No puede ser legal. Un fideicomiso. Todo un fideicomiso para Luna. ¿Y a nosotros? ¿No nos dejas absolutamente nada? Pero fue la reacción de Tadeo, lo que me partió el corazón, y a la vez solidificó la certeza de que había hecho lo correcto. Levantó la vista del papel, pero no me miró a mí. Sus ojos, llenos de una angustia que trascendía el dinero, se clavaron en el retrato al óleo de su padre que colgaba sobre la chimenea. Su rostro estaba pálido como la cera, sus labios temblaban. Incluso después de muerto, susurró, su voz cargada con el veneno de un resentimiento que había supurado durante toda su vida. Incluso después de muerto, papá se las arregla para asegurarse de que yo sepa que nunca fui suficiente para él. Y ahora tú, mamá, tú haces exactamente lo mismo. Su grito final fue el de un niño perdido, no el de un hombre de 42 años. En ese instante, vi con una claridad meridiana la herida profunda y supurante en el centro de su ser. Su vida entera había sido una lucha inútil por llenar el vacío dejado por la sombra de un padre al que idolatraba y resentía a partes iguales. Y yo, en mi intento por protegerlo, por facilitarle la vida, solo había empeorado las cosas, permitiéndole evitar la dolorosa pero necesaria tarea de convertirse en un hombre por derecho propio. Esto no tiene nada que ver con tu padre, Tadeo, dije, y por primera vez mi voz se tiñó de una genuina tristeza. Esto tiene que ver contigo, con tus elecciones, con la forma en que has permitido que tu amargura envenene tu vida y, lo que es peor, la de tu hija. Valeria, recuperándose del shock, volvió a su modo de ataque. Su mente calculadora buscaba fisuras, escapatorias,
Impugnaremos esto, exclamó, agitando los papeles como si fueran un arma. Diremos que no estás en tu sano juicio, que tu duelo te ha afectado, que te hemos estado cuidando y te has vuelto senil. Fue entonces cuando les asesté el golpe de gracia, el movimiento final en esta partida de ajedrez. Lean la cláusula de no impugnación, Valeria. Está en la página final, artículo 7, dije con calma. El licenciado Morales la redactó con especial cuidado. Sus ojos volaron de nuevo al documento. Los vi leer, sus labios moviéndose en silencio. Vi el momento exacto en que sus rostros se quedaron sin sangre. La cláusula era clara. Cualquier intento de desafiar el testamento resultaría en la anulación automática del único legado que le había dejado a Tadeo. El reloj de su padre, la trampa se había cerrado. No había escapatoria. Les había quitado el dinero. Les había quitado la seguridad de la casa. Y ahora les había quitado su última arma, la esperanza de luchar en los tribunales. Estaban completamente, irrevocablemente a mi merced. El silencio que se instaló en la sala de estar era de una calidad diferente ahora. Ya no era un silencio tenso, sino uno de derrota. Era el silencio de un campo de batalla después de que la última carga ha fallado. Tadeo estaba desplomado en el sofá, con la mirada perdida. Valeria, por primera vez desde que la conocía, parecía haber perdido su arrogancia. En su lugar había una expresión de pánico mal disimulado. Había llegado el momento de presentar mi ultimátum. No era una negociación, era la imposición de los términos de su rendición. Ahora, comencé, mi voz tranquila pero con un peso que llenaba cada rincón de la habitación. Tienen dos opciones, dos caminos, y la elección que tomen definirá el resto de sus vidas. Ambos me miraron, sus ojos como los de animales atrapados en los faros de un coche. La opción 1 es simple, expliqué, articulando cada palabra con cuidado. No hacen nada, se aferran a su orgullo, me desafían, ignoran mi oferta. ¿Qué pasará? Se enfrentarán al banco solos. Perderán la casa en una subasta humillante. Su historial crediticio quedará permanentemente manchado. Tendrán que vender la camioneta, las joyas, cada pequeño lujo que han acumulado para intentar pagar las deudas que los ahogarán. Se encontrarán en la calle con 3 niños, sin nada más que su resentimiento. Y Luna, mi nieta, atrapada en medio de ese torbellino de caos y amargura, sufrirá más que nadie. Su infancia quedará marcada para siempre por la inestabilidad y la pobreza que ustedes mismos han creado. Dejé que la cruda imagen se asentara en sus mentes. Vi el tic nervioso en el ojo de Valeria al pensar en perder su estatus, su comodidad. Vi la desesperación pura en el rostro de Tadeo al visualizar el fracaso absoluto. Oh, continué, haciendo una pausa dramática, está la opción 2. Me aseguré de tener su atención completa, ininterrumpida. Me firman los documentos para la custodia total y permanente de Luna. Renuncian a todos y cada uno de sus derechos parentales sobre ella. Ante la ley, ella dejará de ser su hija y se convertirá en la mía. Valeria soltó una risa hueca, un sonido agrio y desprovisto de humor. ¿Estás completamente loca? Jamás, nunca. No he terminado. La silencié con una mirada. Si eligen la opción 2, si firman los papeles, aquí y ahora, esto es lo que sucederá. Yo me haré cargo de toda la deuda. Compraré la casa directamente al banco, liquidando ambas hipotecas en un solo pago. La propiedad pasará a mi nombre y eventualmente a un fideicomiso para Luna. Su problema financiero, el que los mantiene despiertos por la noche, desaparecerá por completo. Hice otra pausa. Y además, añadí, como quien ofrece una migaja a un mendigo, les daré una suma única de 300,000 pesos en efectivo. No es una fortuna, pero es suficiente para el depósito de un apartamento de alquiler decente y para que tengan un pequeño colchón mientras reorganizan sus vidas.
Una oportunidad para empezar de nuevo, en otro lugar, sin deudas. La oferta quedó flotando en el aire entre nosotros, brutal en su simplicidad. Les estaba ofreciendo una vía de escape, una forma de evitar la catástrofe total, una limpieza de su desastre financiero. Pero el precio era su hija. Era la prueba definitiva. La pregunta final. ¿Qué valoraban más? ¿El vínculo de sangre con su hija o la comodidad material y la ausencia de consecuencias? Es una elección muy clara. En realidad, concluí, mi voz ahora un susurro casi compasivo. Su hija o el dinero han pasado los últimos 5 años tomando pequeñas decisiones que demostraban cuál era su prioridad. Ahora solo tienen que tomar una gran decisión que lo haga oficial. Tadeo finalmente levantó la vista. Había lágrimas en sus ojos, pero no eran las lágrimas de un padre que se enfrenta a la pérdida de su hija. Eran las lágrimas de un hombre débil y acorralado, lágrimas de autocompasión. Mamá, ¿cómo puedes pedirme que renuncie a mi propia hija?, gimió, su voz ahogada. Lo miré y la última pizca de mi propia debilidad, de mi amor maternal ciego, se desvaneció para siempre. De la misma forma que tú pudiste verla de rodillas, limpiando el suelo mientras los hijos de otra mujer se reían de ella, respondí, mi voz tan afilada como el filo de un cuchillo. La decisión es suya. Les doy 24 horas. El licenciado Morales ya tiene todos los papeles de custodia preparados. Piensen con mucho cuidado cuál de sus futuros quieren salvar. Me di la vuelta y caminé hacia la gran ventana que daba al jardín, dándoles la espalda como un gesto final de despido. La conversación y su vida tal como la conocían había terminado. No necesité esperar 24 horas. La llamada del licenciado Morales llegó a la mañana siguiente, poco después de las 9. Su voz era profesional, pero pude detectar un matiz de tristeza. Están aquí, Elara, en mi oficina. Mi corazón dio un vuelco, una mezcla de alivio y una profunda pena por el hijo que había perdido. ¿Y bien, Armando?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Han aceptado todos los términos. Están listos para firmar. Voy para allá, dije y colgué. El viaje a la oficina de Armando fue surrealista. Las calles de la ciudad estaban llenas de vida. Gente corriendo a sus trabajos, niños yendo a la escuela. Pero yo me sentía como si estuviera en una burbuja de silencio. Estaba a punto de desmantelar legalmente a mi propia familia para poder salvar a una parte de ella. Cuando entré en la sala de juntas, la atmósfera era gélida. Tadeo y Valeria estaban sentados en un extremo de la larga mesa de conferencias, con los hombros encogidos. Sus rostros estaban demacrados, las secuelas de una noche sin dormir y una derrota aplastante. Ninguno de los dos me miró. Me senté en el extremo opuesto, con Armando a mi lado. El proceso fue rápido, impersonal y brutalmente eficiente. Armando, con su voz grave y monótona, les explicó cada documento, cada cláusula, asegurándose de que entendieran plenamente lo que estaban firmando: la cesión de la hipoteca, el acuerdo de confidencialidad y finalmente, el más terrible de todos, el documento de renuncia voluntaria e irrevocable a la patria potestad de Luna. Observé a Tadeo mientras sostenía la pluma sobre ese último papel. Su mano temblaba visiblemente. Dudó por un instante eterno. Levantó la vista, sus ojos buscando los míos por primera vez. Una súplica silenciosa, una última petición de clemencia, de una solución alternativa que no existía. Mantuve mi expresión neutral, mi mirada firme. No le ofrecí consuelo, no le ofrecí una salida. Él había elegido este camino mucho antes de entrar en esta habitación. Con un suspiro tembloroso que pareció arrancarle el alma, firmó. Su nombre, garabateado en la línea de puntos, parecía la firma en un certificado de defunción. Después de que la última firma fue notariada, realicé la transferencia bancaria desde mi teléfono, 300,000 pesos, el precio de mi nieta. Luego conduje hacia la casa que ahora era legalmente mía
para recoger a la niña que ahora era legalmente mi responsabilidad. Cuando llegué, el aire estaba cargado de un resentimiento espeso. Valeria estaba en el dormitorio principal, arrojando ropa de diseñador en maletas de lujo con una furia contenida. Tadeo estaba sentado en el borde del sofá, con la mirada perdida en un punto fijo de la pared, un hombre hueco. Los hermanastros, curiosamente, no estaban a la vista, probablemente escondidos en sus habitaciones. Subí las escaleras en silencio. La puerta de la habitación de Luna estaba abierta. Estaba sentada en el borde de su pequeña cama, con su mochila escolar a sus pies. Ya estaba lista. La había preparado ella sola. Miré dentro. Contenía un par de libros de cuentos, su osito de peluche con una oreja descosida, el colgante de Luna que le había regalado y un único cambio de ropa. Eso era todo su mundo. Me vio y sus ojos se iluminaron con una mezcla de alivio y confusión. ¿Ya nos vamos, abuela? Sí, mi amor, le dije, mi voz suave para no romper la frágil calma. Vas a venir a vivir conmigo, a mi casa. ¿Para siempre?, preguntó, con un hilo de esperanza en su voz. Para siempre, confirmé, y el nudo en mi garganta casi me impidió hablar. Tomé su mochila y su pequeña mano. Su agarre era firme, confiado. Mientras bajábamos las escaleras, Tadeo se puso de pie, bloqueando nuestro camino. Se arrodilló frente a Luna, sus ojos llenos de lágrimas que finalmente se derramaban. Luna, comenzó, su voz rota. Papá, papá te quiere mucho, nunca lo olvides. Luna lo miró con la sabiduría insondable de los niños que han visto demasiado. No se apartó, pero tampoco lo abrazó. Simplemente levantó su manita libre y le tocó la mejilla. Adiós, papá, dijo con una simplicidad que fue más devastadora que cualquier acusación. Tadeo se derrumbó, sus sollozos resonando en la casa que estaba a punto de vaciarse. Yo no dije nada, simplemente guié a Luna hacia la puerta principal. Al cruzar el umbral, sentí como si estuviera sacándola de un edificio en llamas. No miré atrás, no podía. Detrás de nosotros quedaban las ruinas de una familia, las cenizas de lo que podría haber sido, pero delante de nosotros, bajo el brillante sol de la tarde, estaba el camino hacia un nuevo comienzo. No era un final feliz, era un rescate, y en ese momento, un rescate era todo lo que importaba. Ha pasado un año, 12 meses, 365 días que han transformado mi casa y mi vida de maneras que nunca creí posibles. El silencio que se había instalado en cada rincón tras la muerte de Jorge, un silencio pesado y lleno de recuerdos, ha sido reemplazado por el sonido de la vida. A veces es el sonido de la risa de Luna, una carcajada clara y cristalina que brota de ella mientras vemos una película o jugamos a las cartas en la terraza. Otras veces es el sonido de sus pies corriendo por el pasillo, un golpeteo alegre que antes me habría parecido un disturbio y ahora es la banda sonora de mi felicidad. Los primeros meses fueron un delicado proceso de reconstrucción. Luna llegó a mi casa como un pequeño pájaro con un ala rota. Era tímida, excesivamente educada, y vivía con un miedo constante a cometer un error. Pedía perdón por todo, por derramar un poco de agua, por dejar un juguete fuera de lugar, por hablar demasiado alto. Las pesadillas eran sus compañeras nocturnas, terrores sin nombre que la hacían despertarse gritando. Yo me sentaba en el borde de su cama, a veces durante horas, cantándole las mismas canciones de cuna que le cantaba su padre, acariciando su cabello hasta que su respiración se volvía profunda y tranquila. Mi hogar se convirtió en su hospital y mi amor en su medicina. Poco a poco, con la seguridad de una rutina predecible y la certeza de un afecto incondicional, el capullo de su miedo comenzó a abrirse. El primer brote fue una pregunta. Un día, mientras yo cocinaba, se acercó y me dijo en un susurro: «Abuela, ¿está bien si pinto un poco?» Le había comprado acuarelas y papel, pero no los había tocado. «Claro que sí, mi amor», le respondí.
Puedes pintar siempre que quieras. Esta es tu casa. La forma en que sus ojos se iluminaron ante esa simple afirmación, esta es tu casa, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su vida anterior. La pintura dio paso a la curiosidad a las preguntas y las preguntas a la confianza. La niña silenciosa que se sentaba en un rincón comenzó a participar, a opinar, a bromear. Su maestra me llamó a los 6 meses, su voz llena de asombro. Señora Elara, la transformación de Luna es un milagro, me dijo. Ha florecido, se ha convertido en una líder en el aula, ayuda a sus compañeros, comparte sus ideas. Es como si alguien finalmente le hubiera dado permiso para ser ella misma. Un día, mientras escuchábamos música clásica en la radio, Luna se quedó quieta, escuchando un nocturno de Chopin. Eso es lo más bonito que he escuchado en mi vida, dijo con una seriedad impropia de su edad. ¿Crees que yo podría aprender a hacer eso? Al fin de semana siguiente, un hermoso piano de pared de segunda mano, de una madera oscura y cálida, ocupaba un lugar de honor en mi sala. Cuando Luna lo vio, sus ojos se abrieron de par en par, y tocó una tecla, una sola nota, con un dedo tembloroso, como si estuviera tocando algo sagrado. Resultó que tenía un don. Su profesora de música, una mujer mayor y dulce, me dijo que Luna tenía un oído absoluto y una sensibilidad musical que no se podía enseñar. La música se convirtió en su lenguaje, su forma de procesar emociones que aún no podía nombrar. Las melodías melancólicas de Chopin y las alegres sonatas de Mozart reemplazaron el silencio opresivo de mi casa, llenándola de belleza y de la prueba tangible de la resiliencia del espíritu humano. Verla sentada al piano, completamente absorta, su pequeño cuerpo moviéndose al ritmo de la música que ella misma creaba, se ha convertido en mi mayor alegría. Es el testimonio vivo de que tomé la decisión correcta. No fue una decisión fácil, fue una decisión que me costó un hijo, pero salvó a mi nieta. Y mientras la escucho tocar, mientras veo la luz y la confianza crecer en sus ojos día a día, sé, sin la menor sombra de duda, que fue el mejor negocio de mi vida. Las noticias del mundo que dejamos atrás me llegan de forma esporádica, como ecos de un naufragio lejano. Mi hermana Pilar, a través de su red de contactos, me mantiene informada, aunque yo nunca pregunto. Tadeo y Valeria, como era de esperar, no sobrevivieron a la implosión de su estilo de vida. Sin el colchón de mi dinero para suavizar sus defectos y su avaricia, su relación se agrió rápidamente. La presión financiera, la necesidad de trabajar de verdad, la pérdida de estatus, todo ello erosionó la frágil base de su matrimonio. Se culparon mutuamente, se lanzaron acusaciones amargas, y menos de un año después de firmar los papeles, se divorciaron. Valeria, según supe, tomó a sus hijos y se mudó a Monterrey, donde aparentemente encontró a otro hombre dispuesto a financiar sus ambiciones. No he vuelto a saber de ella. El destino de Tadeo es más triste y más cercano. Se mudó a un pequeño apartamento de alquiler en una colonia obrera. Perdió su trabajo de gerente, incapaz de manejar la presión sin la red de seguridad que siempre le había proporcionado. Ahora trabaja en ventas, con un sueldo modesto, luchando por llegar a fin de mes. Sus visitas a Luna son la parte más dolorosa de esta nueva realidad. Vienen en oleadas de culpa y obligación. A veces, aparece cada fin de semana durante un mes seguido. Llega con regalos caros e impersonales, una muñeca de edición limitada para una niña que prefiere los libros de dinosaurios, un vestido de fiesta para una niña que ama correr en el jardín. Intenta desesperadamente desempeñar el papel de papá divertido, llevándola por un helado o al cine. Luna lo trata con una cortesía educada, una especie de cariño distante que es más doloroso que el odio. Ella soporta las visitas, pero puedo ver el alivio en sus hombros cuando él se marcha. Luego, como siempre, desaparece. Pasan meses sin una llamada, sin un mensaje. Se sumerge en su propia autocompasión y Luna,
con una sabiduría que me rompe el corazón, ya ha dejado de preguntar por él. Ha aprendido a no esperar nada de su padre. Y esa es una lección que ninguna niña debería tener que aprender. Sé que esta herida, la del abandono paterno, es la única que mi amor no puede sanar por completo. El tiempo, quizás, lo haga. Anoche, la casa estaba en calma. Una suave lluvia de verano tamborileaba en las ventanas. Yo estaba en mi sillón, con un libro en mi regazo, pero en realidad no estaba leyendo. Estaba escuchando. Desde la sala llegaban las notas de una pieza de Debussy que Luna estaba practicando en el piano. La melodía era como el agua, fluyendo con una mezcla de melancolía y esperanza. Cuando terminó, vino a donde yo estaba y se acurrucó a mi lado en el sillón. Apoyó su cabeza en mi hombro, un gesto de confianza y amor que ya era una rutina reconfortante para ambas. «Te quiero, abuela», dijo en voz baja. «Y yo a ti, mi Luna», respondí, besando su coronilla. Más de lo que las palabras pueden decir. Nos quedamos así, en un silencio cómodo, escuchando la lluvia. Y en ese momento reflexioné sobre el tumultuoso viaje que nos había traído hasta aquí. Había tenido que tomar decisiones imposibles, decisiones que iban en contra de cada instinto maternal. Había tenido que amputar una parte de mi propia vida para salvar a otra. Algunos, como mi hijo, dirían que le arrebaté todo, su casa, su dinero, su herencia, dirían que lo destruí. Pero mientras sentía el calor del pequeño cuerpo de mi nieta a mi lado, mientras la melodía de su piano aún flotaba en el aire, supe la verdad. Yo no había destruido nada. Había hecho una transferencia. Había transferido un legado de un recipiente indigno a uno que lo merecía. Había transferido la seguridad, la oportunidad y sobre todo el amor, de donde se daba por sentado a donde era verdaderamente valorado. Hice lo correcto al proteger el futuro de mi nieta, incluso si eso significaba destruir el presente de mi hijo. ¿Ustedes qué habrían hecho en mi lugar?